Una cosa, voy a prender el video nada más para presentarme, pero es que se me corta mucho si dejo el video encendido. Sí. Hola a todos, soy Tania Hernández. Pues también ya he tomado varios cursos con Daniel y pues aquí estoy, nada más que se corta mucho el audio y la grabación si dejo el video encendido. Pero aquí estoy. Ok, bueno. Gracias. Bueno, ya después que haya algún espacio, nos iremos presentando y dónde estamos para que si alguien necesita de otro, pues se hablen, se ayuden, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el programa es, el título del curso es Aspectos Prácticos del Control de Convencionalidad y el Amparo en contra de normas generales, ¿no? Aspectos prácticos del control de convencionalidad y del amparo contra normas generales. ¿Por qué es importante relacionar estos dos medios de control constitucional? Primero que nada, voy a ser muy breve en la parte teórica para pasar a la práctica, pero quiero que tengan ustedes nada más una base que les permita entender todo lo que viene. ¿Qué es lo que están haciendo, no? Porque si les traigo un machote y les digo, pero si no lo entienden, pues después de ese caso ya no van a poder hacer otro, ¿no? La idea es que tengan la estructura para que puedan resolver cualquier caso en materia de amparo. En los sistemas constitucionales, la misma Constitución es un límite para los gobernados y es un límite para los gobernantes. Para los gobernados es el control horizontal de constitucionalidad. Para los gobernantes es el control vertical de la constitucionalidad, ¿sí? En la actualidad, por ejemplo, este control de constitucionalidad, pues tiene muchas manifestaciones, ¿no? Este control de constitucionalidad deriva de diversos principios. Deriva de la supremacía constitucional. La supremacía constitucional está en el artículo 133 de la Constitución, ¿no? Y en el 40, ¿no? Si no partimos de que hay algo supremo, no podemos hablar de control. Por un lado, tenemos la supremacía constitucional en el 40 y en el 133, y por el otro lado, tenemos la supremacía convencional, que es la que deriva de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no cualquier tratado, los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano, ¿no? ¿De dónde deriva la supremacía convencional? Del artículo primero constitucional, ¿no? En el artículo primero, párrafo primero, se establece el principio de supremacía convencional. Entonces, si ustedes no parten de ese pivote, de el principio de supremacía constitucional y el principio de supremacía de convencionalidad, no pueden entender el control, ni el control constitucional, ni el control convencional. Hay dos tipos de controles, el control constitucional y el control convencional, de convencionalidad. Luego de ahí, es importante que sepan de forma muy sencilla que existe un control que se llama concentrado y existe un control que se llama difuso. En esta diferencia está nuestro tema. En el control concentrado y en el control difuso. ¿Qué diferencia hay? Es muy sencilla. En el control, y además les voy a dar una lectura para los que quieran reforzar, pero yo lo que quiero nada más es que sepan la estructura. ¿En dónde estamos? El control concentrado es muy sencillo.
es el control, ya sea de constitucionalidad o de convencionalidad, que ejerce un cierto número determinado y especializado de órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, nada más los jueces de distrito, los tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia. ¿Por medio de qué? Del juicio de amparo, de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad. Un cierto número determinado y especializado de jueces son los únicos que pueden analizar la constitucionalidad o la convencionalidad. Repito, la constitucionalidad con base en el 40 y en el 133, que es la supremacía constitucional, o la convencionalidad con base en el primero constitucional, ¿no? Bueno. Y el difuso es un control que lo puede realizar cualquier juez, no necesariamente un tipo de juez especializado en control constitucional y control convencional o de convencionalidad. Cualquier juez, es decir, el juez de paz, el juez civil, el juez familiar, el juez mercantil, el juez penal, el juez de control, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier juez puede realizar el control, ya sea de constitucionalidad o de convencionalidad, cualquier juez, ¿no? Hay una diferencia entre el control concentrado y el control difuso. En el caso del control concentrado, que es un tipo de juez específico, ese tipo de control se declara inconstitucional o inconvencional una norma. Y hay una jurisprudencia que ahorita se los voy a enseñar, que dice que si se declara inconstitucional o inconvencional en control concentrado, los efectos de la sentencia serán de proteger al quejoso para la aplicación presente y futura, para siempre. Y el control difuso no declara la inconstitucionalidad para el presente y el futuro, sino inaplica en el caso concreto la norma general sujeta a control. Esto tiene grandes diferencias en el punto, desde el punto de vista estratégico. Desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes son una empresa que se dedican a, no sé, a vender alcohol. Y expiden una norma en donde prohíben vender cierto tipo de alcohol. Si ustedes se van por el control concentrado y ganan la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad, van a obtener una declaración de inconstitucionalidad para el presente y para el futuro. No les pueden volver a aplicar esa norma. ¿Sí? Por el contrario, si ustedes utilizan el control difuso, únicamente les van a inaplicar para ese caso concreto la ley o la norma. Y cada vez que se las van a poder volver a aplicar en cada momento. Entonces, vean la gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque se pueden salvar muchos asuntos en la práctica
con el control de constitucionalidad y de convencionalidad, ya sea concentrado o difuso. ¿Por qué? Porque en el control concentrado hay plazos estrictos en el concentrado. Es decir, ¿cuándo estamos hablando de concentrado? En el amparo, amparo directo y amparo indirecto, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. Hay plazos para presentar una demanda de amparo, directo e indirecto. Hay plazos para presentar una controversia constitucional y hay plazos para presentar una acción de inconstitucionalidad. Si ya perdieron el plazo, ya perdieron, ya precluyó su derecho para solicitar la declaración de inconstitucionalidad o la declaración de inconvencionalidad. Al contrario, en el control difuso de constitucionalidad o inconvencionalidad, no hay plazo. La pueden hacer valer en cualquier momento, en cualquier instancia y ante cualquier juez. Entonces, cuando no solo les van a llegar asuntos nuevos que van a empezar, en muchas ocasiones les llegan asuntos ya manoseados, ya echados a perder, ya en segunda instancia, ya en amparo indirecto, que echa mal la demanda, ya en amparo directo, ya casi para ser citado para sesión, para dictar la sentencia, y se dan cuenta que el abogado no alegó la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad dentro del juicio de amparo directo o indirecto. Y ya está casi para la sesión, para que se resuelva en sesión, ¿no? Entonces, ustedes pueden solicitar y enmendar el asunto solicitándole al juez o al tribunal que ejerza el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, ¿no? Solo que cada uno tiene sus reglas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Miren, les voy a ir poniendo varios ejemplos y después vamos a tomar uno que es el de la expropiación. Que ese, a muchos les va a llegar ese asunto de las expropiaciones. Y les voy a enseñar desde cero, desde la página en blanco hasta la ejecución de la sentencia. Y les voy a dar algunos tips que tienen que ponerse muy listos porque si no, les van a ver la cara aunque ganen el amparo. No siempre que se gana y no siempre que se pierde, se pierde. Después me entenderán por qué. Bueno, miren, por ejemplo, en el caso en materia penal, los penalistas no me dejarán mentir que hay un artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay un artículo que señala que desde la Constitución hay un artículo y hay un que señala que para que pueda tener acceso a los registros de la investigación, es necesario que se cumplan ciertas hipótesis, ¿no? Que sea sujeto a un acto de molestia, que vaya a ser citado para la audiencia inicial, ¿no? O que vaya a ser citado para rendir su entrevista. Fuera de esos casos, no te dan acceso a la carpeta y no te dan acceso a los registros. Hay un artículo en la Constitución, en el artículo 20, una fracción, y hay un artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y todos los penalistas están sufriendo por eso, ¿no? Oye, pero ¿cómo no me dejas defenderme? Si el principio fundamental de todo proceso es el de contradicción. Lo que le permites a uno, se lo debes permitir al otro, ¿no? Bueno,
Entonces, hay una jurisprudencia que dice que es una causa notoria y manifiesta de improcedencia cuando se demanda el amparo, cuando se demanda en amparo indirecto la negativa del Ministerio Público de acceder a la carpeta si no estás en esos 3 casos. Ese es el dolor que traen ahorita todos los penalistas. Sin embargo, ustedes... Maestro, bueno, sí. Maestro, perdón Sí. por interrumpir en este punto, pero me pareció importante una situación. Sí. Dice usted que está esta figura y de repente me votó el asunto de que el imputado tiene derecho a mentir dentro de su respuesta o declaración. Es decir, si él dice mentiras en su respuesta, no tiene implicación. ¿Esto no es una inconstitucionalidad luego entonces? ¿Esa es una qué, perdón? Porque no es inconstitucional, porque la víctima o el querellante sí está obligado a manejarse con verdad. No así el imputado. En términos estrictos, podría violar el principio de igualdad. Sin embargo, hay casos en los que por las circunstancias especiales en las que se encuentra una de las partes, se puede haber un desequilibrio, pero ese desequilibrio no puede ser no puede ser tan grande que implique el abuso procesal de alguna de las partes, ¿no? En esta figura de que él puede mentir, es decir, ya te comprobé que lo que me dijiste son mentiras, pero para ti no hay consecuencias porque como imputado no estás obligado a manejarte con verdad. ¿Eso cómo se podría manejar para hacer ese efecto de principio de igualdad? Ahorita vamos a eso. Déjame nada más concluir el anterior ejemplo. A ver, Martín. Gracias, maestro. Martín, ¿ahí andas por ahí? A ver, tienes el artículo de la Constitución y el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula el acceso a la carpeta. Ahorita se lo encuentro. Entonces, es que es importantísimo este acoso y les voy a decir, me preguntaron a mí el tema, me preguntaron hace algún tiempo, hace algunos años, y todos presentaban su amparo y en la actualidad se los desechan por notoriamente improcedente, y ya los paran. Pero, como ustedes van a saber, no solo penal, no solo civil, no solo administrativo, sino también constitucional, amparo y derechos humanos, ustedes van a encontrar van a ser unos abogados con mayores armas y mayores herramientas para darle una salida a esto. Y ahorita les voy a decir cómo. Como un ejemplo de la importancia del control de constitucionalidad y convencionalidad. A ver, ¿ya lo tienes, Martín? El 218 del Código Nacional. Escuchen lo que dice el 218. Este es el coco actual de todos los penalistas. 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué establece? Sí. Voy. Nos dice... Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como sus documentos, independientemente de su contenido, naturaleza, objetos, los registros de voz, imágenes o cosas que se le están relacionando, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos con las limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones imputables. La víctima o ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentren detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrá mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Ahí les va. Para los efectos de este párrafo se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor, una vez dictado el auto de vinculación a procesos, salvo lo previsto en este código o leyes especiales. Hasta ahí. Ahí les va. Sí. La víctima u ofendido, desde que presenta su denuncia o querella, tiene acceso a los registros de la investigación. No requiere de un reconocimiento del Ministerio Público para considerarse como víctima u ofendido. Al contrario, el imputado
no tiene acceso desde el principio a la carpeta de investigación y necesita de un reconocimiento del Ministerio Público para poder tener acceso a la carpeta. Es decir, que lo vaya a citar para emitir su entrevista, para rendir su entrevista. Que le dicte un acto de molestia, por ejemplo, una medida de seguridad, ¿no? Se llama, Martín, medida de seguridad, ¿no? Una medida de seguridad. O que vaya a ser citado para la audiencia inicial. ¿Qué es lo que hacen? Integran la carpeta 6, 8 meses, un año. Oye, quiero acceder. No, porque la víctima desde el principio está presentando datos de prueba, está presentando datos de prueba y va armando la carpeta. Un año. Y después, no te cita para entrevista, no te dicta acto de molestia y te cita en 15 días o una semana, tienes audiencia inicial. Ten acceso. Por un lado, la víctima o ofendido tuvo un año para preparar su acusación con el Ministerio Público y el imputado va a tener una semana para contestar y oponerse a la imputación que le vayan a hacer. Y lo más grave es cuando en la audiencia inicial te dictan una medida de prisión preventiva, por ejemplo, justificada. Ya te fregaste. Primero no tuviste el tiempo suficiente para que el mismo tiempo que tuvo la víctima o el ofendido y el Ministerio Público para fincar la acusación. Por el otro lado, tuviste menos tiempo y por el otro lado, después te dictan una medida cautelar de prisión preventiva, por ejemplo, justificada, y menos oportunidad tienes para defenderte. Ya estás adentro. Entonces, los abogados lo que intentan es, yo tengo conocimiento que tengo el carácter de imputado y, por lo tanto, solicito que me des acceso a la carpeta de investigación. Y el Ministerio Público te dice, no, para mí no tienes el carácter de imputado todavía, no te lo he reconocido y entonces hasta que quiera yo, ¿no? Y normalmente pasa eso, ¿no? Bueno, entonces, ustedes no solo deben saber penal, no solo deben saber amparo, no solo deben saber derechos humanos, sino también deben saber derecho procesal o teoría general del proceso. La calidad de parte deriva, o la legitimación, en teoría general del proceso se llama legitimación. Es la relación de una persona que tiene con los hechos, o la relación que es la legitimación ad causam, y la relación que tiene una persona con el proceso es la legitimación ad processum, ¿no? Entonces, por un lado, esa legitimación en cuanto a la víctima y al ofendido, automáticamente el código se la reconoce. Y en cuanto al imputado, automáticamente el código no se la reconoce, sino requiere de una declaración o reconocimiento del Ministerio Público. Pero el código no dice cuándo, no dice dónde, no dice cómo. Entonces, ustedes, como abogados especialistas en constitucional, derecho procesal y derechos humanos, hay una tesis muy vieja del Pleno de la Suprema Corte que dice que el legislador, si bien tiene una libertad de configuración legislativa, no por eso tiene la facultad de vulnerar los derechos humanos ni las instituciones jurídicas existentes. Es decir, no puedes decir que un bien mueble es inmueble. No puedes decir, o sea, no puedes trastornar la naturaleza de las instituciones. Se los voy a pasar, muy pocos la conocen, pero
Y el legislador cree que tiene una libertad, busquen la jurisprudencia sobre la libertad de configuración o libertad configurativa del legislador. Sí, tienes facultad para legislar en procesal penal y tienes facultad para legislar en materia penal sustantiva, pero no puedes o tienes prohibido distorsionar las instituciones jurídicas y tienes prohibido desconocer el núcleo esencial de los derechos humanos. De todos los amparos que me han comentado en esta materia, para tener acceso a las carpetas, nadie, bueno, de los que yo he visto, nadie ha alegado la inconstitucionalidad de ese artículo del Código Nacional. Simplemente solicitan el acceso, se lo niegan, se van a la revisión perdón, si se las desechan por notoriamente precedente, se van a la queja, si no, se lo sobreseno, les niegan, se van a la revisión, pero no he visto que aleguen la inconstitucionalidad. Entonces, si ustedes conocen no solo penal, sino teoría general del proceso y derechos humanos, se van a dar cuenta que hay una jurisprudencia que señala el derecho a la seguridad jurídica. El legislador debe determinar las conductas, debe determinar las obligaciones de la autoridad, tiempo, modo y lugar. Cuando el legislador no establezca tiempo, modo y lugar de una obligación que impone a una autoridad, se viola el principio de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el principio de seguridad jurídica, ahorita que terminemos este ejemplo, les voy a pasar las jurisprudencias para que las vayamos comentando. Porque el principio de seguridad jurídica implica que el gobernado sepa a qué atenerse respecto al actuar de la autoridad. La víctima y el ofendido sabe a qué atenerse desde que presenta su denuncia o su querella. Sabe a qué atenerse porque sabe que ya tiene reconocido ese carácter y que va a poder presentar datos de prueba en la investigación inicial. Pero el imputado no sabe a qué atenerse porque ni le dan acceso, el artículo no señala tiempo, modo y lugar, no establece parámetros para que el Ministerio Público, que a mí me permitan determinar con meridiana certeza cuándo el Ministerio Público me va a reconocer o no me va a reconocer el carácter de imputado. Entonces, el imputado está en una inseguridad jurídica. Entonces, ese artículo, muchos se basan, no, es que la Constitución también lo establece así. No es cierto, la Constitución dice, pone el artículo, Martín, de la Constitución, el artículo 20 debe ser el apartado B o C. Fracción cuarta. A ver. Fracción cuarta. A ver, artículo 20, ¿qué? Fracción cuarta. ¿Pero qué apartado? B. Apartado B. Acuérdese que ese 20 tiene 3 apartados, el A, el B y el C. El A son los principios generales, el B son los del imputado, ¿no, Martín? Sí. Y el C son los de la víctima o la ofendida. Bueno, vean qué establece el 20, porque todo se justifica. No, es que está constitucionalmente. Así me dijeron unos penalistas. Le dijo, es que ese artículo es inconstitucional, el del Código Nacional. Dice, no, es que no se puede porque sí está en la Constitución. No es cierto. Vean lo que establece la Constitución. A ver, ¿qué establece el artículo 20, apartado B, fracción cuarta de la Constitución? Fracción sexta. Sexta, perdón. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primer comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrá mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley
cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sea oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. Que sean oportunamente revelados. O sea, yo no estoy diciendo que la Constitución no señala que cuando esté detenido, que cuando se dicte un acto de molestia, la Constitución no señala un acto de molestia, ¿eh? La Constitución señala, a ver, que esté detenido. ¿Qué más, Martín? Sí. Detenido y cuando pretenda recibirse la A ver, declaración de uno, entrevistarlo. cuando esté detenido. Solo puede acceder cuando esté detenido. 2, Antes de su primera comparecencia ante juez podrá consultar dichos registros. antes de su primera comparecencia, que es cuando lo citan a audiencia inicial, ¿no? Así es. 3, Únicamente nos habla de esos dos supuestos. ok. Entonces, pero lee las partes en donde dice que tiene que tener oportunidad del tiempo suficiente. Dice, a partir de ese momento, no, dice, asimismo, antes de su primer comparecencia ante juez, podrá consultar dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa. Con la oportunidad debida para preparar su defensa. ¿Ustedes creen que si el Ministerio Público se tarda un año en integrar la carpeta de investigación y lo cita para la próxima semana, audiencia inicial, van a tener el tiempo necesario para preparar su defensa? Entonces, ahora vean en relación con el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador está obligado a establecer en el artículo parámetros de tiempo, modo y lugar que permitan al imputado tener el tiempo suficiente para preparar su defensa. Y ese artículo no establece tiempo, modo y lugar en la que el Ministerio Público le permita al imputado tener el tiempo suficiente para preparar su defensa. Lo deja a la libertad, al arbitrio del Ministerio Público, y entonces los ministerios públicos abusan. Para mí no tienes el carácter, todavía no te lo he reconocido. Es como lo que hacían antes, la chicana que hacían antes de que los citaban como testigo, los interrogaban, hablaban y después le cambiaban la calidad a probable, ¿no? Eso es lo que hacían. Pero ahora lo que hacen es, pues, para mí no hay elemento. Oye, pero si me está denunciando, se está querellando por hechos que me está imputando, ¿por qué no me das acceso a la carpeta? Bueno, entonces, para pronto, hace tiempo me preguntaron unos penalistas y me dicen, oye, pues es que ya está la jurisprudencia que dice que es una causa notoria y manifiesta de improcedencia cuando se impugna en amparo indirecto la negativa del Ministerio Público a darte acceso a la carpeta de investigación cuando no estés en alguno de los 3 casos que señala el código. Y le digo, ¿y por qué no alegan la inconstitucionalidad del artículo? Por violar el principio de seguridad jurídica. Violan el principio de seguridad jurídica porque dejan en total inseguridad e incertidumbre al imputado. Porque no sabe, no hay parámetros para determinar con grado de cierta certeza cuándo el Ministerio Público le va a reconocer o no le va a reconocer el carácter de imputado. No solo eso, le afecta a su derecho humano a un proyecto de vida. Le afecta su derecho humano a su integridad personal en su vertiente psíquica. Porque traer en contra una carpeta de investigación afecta emocionalmente a la persona que no se puede ni defender, que no sabe ni lo que están investigando, ni lo que le están sacando, no se puede oponer, oye, es que te estoy sacando los datos de tal, oye, pero es información confidencial reservada, y tú no te puedes oponer, te desnudan y te sacan toda la información, sino poderte oponer, ¿no? Te dejan violan tu derecho a un proyecto de vida, ¿por qué? Porque si sales del país,
en la audiencia inicial te van a decir, tiene los medios para salir y para fugarse, entonces prisión preventiva justificada. No sabes si irte a cambiarte de casa o no, porque van a decir que tienes diferentes domicilios y que no te pueden encontrar, y prisión preventiva justificada. Vulneran tu derecho a un proyecto de vida, viola tu derecho a la seguridad jurídica porque no sabes qué atenerte frente al actuar de la autoridad. Violan tu principio de igualdad. Si bien es cierto, el principio de igualdad no es absoluto, hay jurisprudencia que dice los parámetros que debe de cumplir el legislador para restringir el derecho de igualdad. Tiene que haber una razón justificada fehacientemente que permita justificar la diferencia de trato entre uno y otro. Entonces, ustedes tienen que encontrar los argumentos que utilizó el legislador para justificar esa diferencia de trato y atacarlos, alegando la inconstitucionalidad del artículo, ¿no? Luego, vamos, Daniel, disculpa, mande. en este mismo artículo 20 constitucional, en la fracción 6 que estábamos leyendo, Sí. ¿cómo se interpreta entonces cuando dice, refiriéndose al imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido? Aquí va mi pregunta. Y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. En esta parte, ¿se puede interpretar esto como su primer comparecencia? Sí, cuando lo que dice el código es cuando se le va a recibir su entrevista. Pero el problema no es ese. El problema es cuándo está obligado el Ministerio Público a recibirle su entrevista. Como está es cuando él quiera. Porque tú no sabes qué hay en la carpeta y no sabes si el Ministerio Público ya tiene los datos de prueba necesarios para reconocerte el carácter. ¿Qué pasó, Maximiliano? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. En relación a este tema, ¿sería pertinente o posible intentar los dos sistemas de control a los que está haciendo? Ahí voy. Por ejemplo. Sí. Bueno, dile. Ajá. En este caso, intentar el control concentrado en el amparo indirecto y también para que se declare la inconstitucionalidad del artículo del Código de Procedimientos, o intentar el control difuso haciéndole un escrito al Ministerio Público solicitándole que en ejercicio de ese control difuso inaplique el artículo, y si no nos da respuesta, pues acudir al juez de control con el recurso innominado. Así es. Sí. Hay varias opciones. Eso lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto un poquito. Ya que estamos en el caso. No se me desesperen porque ya cuando veamos el otro caso vamos a empezar de en blanco, vamos a fijar, les voy a enseñar a crear un protocolo de estrategia. Casi nadie hace eso. Un protocolo de estrategia y luego del protocolo de estrategia plasmarlo en la demanda, ¿no? Bueno, a ver, no se me desesperen porque ya después de ese es un solo ejemplo de la utilidad. En diversas sentencias de la Corte Interamericana se establece que el control de convencionalidad empieza a aparecer en 2006 con los votos particulares de Sergio García Ramírez, que era el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero empezaron con los órganos jurisdiccionales y se empezaron a establecer requisitos para ejercer el control difuso de convencionalidad. Pero hay una jurisprudencia, una sentencia de la Corte Interamericana que señala que cualquier autoridad, incluso la autoridad administrativa, en el ámbito de sus respectivas competencias, está obligada a ejercer el control de convencionalidad, es decir, a preferir la Convención Interamericana a su ley interna, porque dice que de acuerdo a la Convención de Viena sobre celebración de tratados, el Estado se obliga como un todo, no solo los jueces.
sino también el legislativo y también el administrativo y el judicial o jurisdiccional, ¿no? Entonces, hay varios caminos. Si ya les llega el asunto, les llega el abogado que no sabe constitucional, que no sabe derechos humanos, que no sabe teoría general del proceso, que no sabe amparo, presenta el amparo y se lo desecha, no alega la inconstitucionalidad del artículo y se lo desechan por notoriamente improcedente con base en la jurisprudencia. Ahorita vemos la jurisprudencia. Si quieres verla sacando, Martín, ¿no? Por favor, para que nos las compartan. La jurisprudencia que dice que es notorio y manifiesto la improcedencia cuando se alega la negativa del Ministerio Público a dar acceso a la carpeta, ¿no? Bueno, vamos a suponer que les llega el cliente y les dice, es que mi abogado presentó el amparo, como siempre lo presentó casi al último, y me lo desecharon por notoriamente improcedente mi demanda de amparo indirecto. Y ya no lo puedo presentar, ¿no? Entonces, les llega, y entonces ustedes, y no alegó la inconstitucionalidad, es decir, no solicitó el ejercicio del control concentrado mediante el amparo contra normas generales. Y se van ustedes a la queja. Contra el desechamiento de la demanda de amparo indirecto, procede el recurso de queja en 5 días, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante a detalle. Entonces, en la queja, acuérdense que yo les dije, aquí a lo largo del camino les van a ir cayendo los 20, me dicen, me dijeron esto por esto, me dijeron otro por eso. En la queja, ¿se acuerdan que les dije que el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, que son diferentes, se pueden hacer valer en cualquier momento, ante cualquier juez, en cualquier recurso, en cualquier incidente, en cualquier demanda, en cualquier contestación? Entonces, en el recurso de queja, ¿qué van a hacer? Le van a solicitar al tribunal colegiado que inaplique, en ejercicio del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, que inaplique ¿qué? El artículo, ¿no? Y como es un tema de interés y trascendencia, van a solicitar la facultad de atracción a la Suprema Corte de Justicia. Eso lo vamos a ver, y lo vamos a ver en escritos y con los artículos, con las jurisprudencias. Ahorita nada más les estoy dando, a ver, hay algunos comentarios. A ver, ¿esa es la carpeta? ¿Es la jurisprudencia? A ver, la voy a... Es Sí, la... la negativa, la más nueva. A ver, miren. A ver, vamos a verla. Vamos a verla. Y para poderla proyectar, busco por número de registro. Y entonces tú ya me diste el número de registro, 202-5272. A ver, 202-5272, ¿no? Ok. A ver. Miren, es una jurisprudencia, les voy a compartir pantalla. Es una jurisprudencia, a ver, compartir pantalla. ¿Sí se ve? Sí. Sí, maestro. Es una jurisprudencia de la primera sala, improcedencia del juicio de amparo indirecto. Se actualiza una causa manifiesta e indudable para desechar de plano la demanda cuando el acto reclamado consiste en la negativa u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a la parte quejosa, cuando ésta no ha sido detenida, citada para comparecer o afectada por un acto de molestia realizado en su contra con el carácter de persona imputada dentro de la etapa de investigación inicial y solo aduce que sospecha tener esa calidad.
Pero aquí, en esta contradicción, lo que tienen que hacer para interpretar las jurisprudencias es irse a los asuntos que dieron origen a esto. Entonces, y demostrar que su caso es diferente. Es decir, en estos casos no se alegó la inconstitucionalidad del artículo y en este caso sí se alegó la inconstitucionalidad del artículo. Entonces, yo lo que digo es que viola el derecho de seguridad jurídica, no porque diga, o sea, nosotros no nos estamos metiendo con las hipótesis de la Constitución. O sea, no ha sido detenido, yo no he sido detenido, no he sido citado a comparecer, no me han dictado ningún acto de molestia, pero tampoco sé qué están tramitando en mi contra. Y no sé, no tengo certeza bajo qué parámetros el Ministerio Público o cuándo el Ministerio Público está obligado a reconocerme el carácter de imputado. Es decir, se viola el principio de igualdad cuando a uno, y el de contradicción, cuando a uno le permites algo y a otro no se lo permites. Es decir, a la víctima o al ofendido, automáticamente el código le reconoce su calidad, es decir, su legitimación. En teoría general del proceso se llama legitimación. En la causa o en el proceso. En la causa tiene que ver con los hechos sustantivos, en el proceso es la relación de la persona con el proceso. Y en la causa es la relación de la persona con los hechos controvertidos. Es un presupuesto. Entonces, ¿por qué al imputado el código no le reconoce la calidad? Porque es necesario un reconocimiento de una autoridad que no se requiere para la víctima o el ofendido. Hay una jurisprudencia sobre el acceso a la justicia. Hay una jurisprudencia sobre acceso a la justicia que habla sobre espérenme, se llama legislativa. Configuración legislativa. Configuración legislativa. O sea, miren, se las voy a proyectar. O sea, el juez, perdón, el órgano legislativo tiene la facultad de legislar en materia procesal penal y tiene la facultad de legislar en materia sustantiva. Sin embargo, no lo puede hacer en materia arbitraria. Ese campo de acción de discrecionalidad, no de arbitrariedad, se llama libertad de configuración legislativa. Esa libertad de configuración legislativa no es absoluta, es decir, tú no puedes poner lo que tú quieras, sino está limitada por los mandatos constitucionales y por los derechos humanos. Entonces, para mí, legislador que cree el Código Nacional de Procedimientos Penales, la legitimación de la víctima y el ofendido se da automáticamente y la legitimación del imputado se da cuando el Ministerio Público quiera, porque no hay parámetros objetivos que a mí me permitan saber a qué me voy a tener. Entonces, esa libertad de configuración de la legitimación de uno y de otro está vulnerando varios derechos humanos y por lo tanto podría ser declarada inconstitucional. Vámonos al tema de seguridad jurídica. Bueno, ya que vimos la libertad de configuración, vean la seguridad jurídica. ¿Qué implica la seguridad jurídica? Mira. ¿Qué implica la seguridad
la seguridad jurídica. Miren. La seguridad jurídica implica el saber a qué atenerse. Voy a poner una más. Atenerse. Para que no salgan datos. Miren, por ejemplo. Miren, por ejemplo, aquí, la primera sala declara la inconstitucionalidad de un artículo del Código Fiscal de la Federación, porque, mire, dice aquí, el precepto referido vulnera el principio de seguridad jurídica al propiciar que los particulares no conozcan con certeza a qué atenerse en relación con el momento en que la autoridad debe dictar y notificar la resolución en el procedimiento administrativo. O sea, aquí lo importante es que se viola el principio de seguridad jurídica cuando los particulares, la norma, no nos permite conocer a qué atenernos. Ese artículo al imputado, pregunto, ¿le permite saber a qué atenerse? Ahora, vete al artículo, Martín, vete al artículo que dice qué es un imputado y qué es una víctima o ofendido, para que vean la diferencia. Entonces, el derecho de seguridad jurídica es que la legislación establezca los parámetros para que el gobernado sepa a qué atenerse respecto al actuar de la autoridad. Ahora, vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales y vamos a ver si sabemos a qué atenernos. Si fuéramos... Sí, las disposiciones comunes de los sujetos del procedimiento y sus auxiliares. A ver, espérame tantito, déjame sacar el Código Nacional para que todos lo veamos. Espérame. Y ahorita me dice qué artículo es. Código Nacional, Procedimientos. No se me ha olvidado tu pregunta, Maximiliano. Ahorita vamos a esa parte. A ver. Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué artículo es? A partir del 105 empiezan las calidades de parte. A ver. ¿Y dónde está el imputado? El imputado está en el artículo... ¿Qué artículo? 112 y 108 la víctima. Miren, vean la diferencia, vean cómo la víctima y el ofendido sí sabe a qué atenerse y vean cómo el imputado no sabe a qué atenerse. Miren, vean, vamos a ver el 108, ¿verdad, Martín? Sí, correcto. A ver, espérame. A ver, vean. Y ahorita vamos a ver el por qué es la diferencia en el difuso con el concentrado. Miren, 108. Vean, víctima u ofendido. Para los efectos de este código se considera víctima al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Se considera ofendido a la persona físico-moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la actuación u omisión prevista en la ley penal como delito. Esto, en materia de teoría general del proceso, tienen que estudiar teoría general del proceso. Esto, en teoría general del proceso, se llama legitimación activa en la causa. Acuérdense que hay dos legitimaciones. La legitimación activa en la causa y la legitimación pasiva. Hay dos legitimaciones, la legitimación pasiva y la legitimación activa. Y cada una de ellas hay una legitimación en la causa y en el proceso. La legitimación en la causa es la relación de la persona con los hechos controvertidos. Y la legitimación en el proceso
es la relación de la persona con el proceso. Aquí, si se fijan, víctima es el sujeto pasivo que resiente directamente la afectación. Entonces, esa es legitimación pasiva en la causa porque es la relación del sujeto víctima con los hechos controvertidos, con la conducta delictiva, ¿no? Ahora, vamos a ver, y aquí no se requiere, y aquí en esto no se requiere ninguna declaración ni reconocimiento del Ministerio Público. Desde el principio tiene acceso a la carpeta de investigación. Ahora, vean, vámonos con el imputado. 112. Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, acusado a la persona a quien se ha formulado acusación y sentenciado a quien le ha recaído una sentencia. A ver. Profesor, una pregunta. Sí. De hecho, creo que en la parte de la carpeta de investigación, no recuerdo si el artículo, Sí. pero sí menciona que tienen las partes derecho Sí. o acceso a la carpeta, y de Sí. negarse, creo que tendrían que meter un escrito o algo así. No, mira. Bueno, eso más o menos recuerdo. No sé si Vean. es... Bueno, vean la diferencia. En el 109, derechos de la víctima ofendido, que no requiere ninguna redacción ni reconocimiento del Ministerio Público, es, de aquí debe estar, debe haber aquí un artículo. Fracción 22. Ah, aquí está. A tener acceso a los registros de investigación durante el procedimiento, así como obtener copia gratuita de estos, ¿no? Ok. Y vean, por el otro lado, el imputado requiere de un reconocimiento del Ministerio Público. A ver, aquí dice cuándo lo va a señalar, dónde lo va a señalar y bajo qué parámetros lo va a señalar. ¿Aquí lo dice? O sea, dice, ¿cuándo el ministerio, aquí en este artículo es pregunta, dice, ¿cuándo el Ministerio Público lo va a señalar? ¿Dónde lo va a señalar y bajo qué parámetros? ¿O nada más dice que será señalado por el Ministerio Público? Nada más que dice será que será. señalado. Entonces, el reconocerle el carácter de imputado es reconocerle el carácter de parte. Y reconocerle el carácter de parte es reconocerle el acceso a la carpeta. ¿Por qué? Porque aquí en los derechos del imputado debe estar a tener acceso a él y a su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de investigación, así como obtener copia gratuita, registro fotográfico electrónico, en los términos del 218 y el 219. El 218 y el 219 es el que habíamos platicado. Que la víctima o el ofendido podrán tener acceso en cualquier momento. Y el imputado y su defensor hasta que esté detenido, hasta que sea citado a comparecer como imputado. Pero ¿dónde dice cuándo va a ser citado a comparecer como imputado? O cuando sea sea sujeto de un acto de molestia o se pretenda recibir su entrevista. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo, dónde y cómo? ¿Bajo qué parámetros? La víctima y el ofendido sabe a qué atenerse. Sabe de que desde que presenta su denuncia o su querella no requiere un reconocimiento del Ministerio Público, tiene el carácter de parte y puede tener acceso en cualquier momento a los registros de la investigación. Por el contrario, el imputado requiere de una declaración del Ministerio Público que no dice cuándo, cómo, ni dónde, y va a tener acceso hasta que se den estos supuestos, que no dicen cuándo, cómo, ni dónde. Entonces,
dejan al imputado en un estado de inseguridad jurídica. Violan el principio de seguridad jurídica porque el principio, repito, de seguridad jurídica implica que sepamos a qué atenernos en tiempo, en modo y en lugar en relación a la conducta de la autoridad. Es decir, que la conducta de la autoridad sea previsible. Y aquí no es previsible. Es previsible para la víctima, pero no es previsible para el imputado. Entonces, vulnera el principio de seguridad. Ahora, vamos al control difuso, regresar al tema del control difuso y el control concentrado. El control concentrado les dije que era el que se ejerce por medio de figuras específicas de control constitucional y ante jueces específicos, es decir, mediante el amparo indirecto, mediante el amparo directo, mediante la controversia constitucional y mediante la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, lo técnico, ustedes que son abogados, que saben no solo penal, sino también constitucional, derechos humanos, teoría general del proceso, etcétera, etcétera, ustedes van a presentar un amparo no solo contra la negativa, sino van a presentar un amparo, la negativa, con, el artículo 112, 218, con motivo del primer acto de aplicación en perjuicio, que es la negativa del Ministerio Público. Ya son actos diferentes. Ya es un amparo contra normas generales, y entonces van a alegar que esos artículos son inconstitucionales e inconvencionales porque violan la seguridad jurídica, violan mi integridad psíquica, violan mi proyecto de vida. Y además, y entonces van a decir que esa jurisprudencia no les es aplicable porque esa jurisprudencia de la improcedencia del amparo, cuando se acredite, se impugne la negativa, ustedes van a decir, a ver, esa no es aplicable, porque acuérdense que las causas de improcedencia, la procedencia es la regla general y la improcedencia es la excepción. Entonces, la improcedencia debe estar fehacientemente probada. Entonces, ahorita vamos a esa jurisprudencia. La procedencia es la regla general y la improcedencia es la excepción. Entonces, como excepción, debe aplicarse en forma estricta. Entonces, esa jurisprudencia se refiere a cuando se alega o se reclama la negativa del Ministerio Público. Y entonces ustedes van a decir, a ver, espérame, yo no solo estoy alegando la negativa del Ministerio Público, sino también estoy alegando la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, esa jurisprudencia no me aplica. Porque son actos diferentes, ¿no? Viola mi seguridad jurídica, pero no sé a qué atenerme. Viola mi derecho a un proyecto de vida porque no puedo salir de la ciudad porque vas a decir que me quiero fugar y posteriormente me van a dictar una prisión preventiva justificada. No puedo salir del país porque vas a decir que tengo la capacidad para fugarme. Violas mi integridad física porque me estoy enfermando por la incertidumbre. Violas mi integridad psíquica, porque, no sé, me están dando ataques de pánico, etcétera, etcétera, ¿no? No puedo dormir, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, eso es lo técnico. Si se les olvida algo, pues solicitan en uso del control de uso de constitucionalidad y convencionalidad que el juez la inaplique. La diferencia es que si es control concentrado, van a declarar la inconstitucionalidad para el presente y para el futuro. Y si es control difuso, nada más lo van a aplicar en ese momento. ¿No? Ese es el coco de los penalistas ahorita, el acceso a la carpeta de investigación. Pero ustedes tienen que tener un panorama, tienen que saber ser especialistas. Por lo menos es lo que me ha funcionado. Ser especialistas en algo, pero tener bases de constitucional, derechos humanos, amparo, obligaciones y teoría general del proceso. ¿No?
Ahora, les voy a hablar de, bueno, de seguridad jurídica y también déjenme buscar la tesis de las instituciones. Esa es una tesis que muy pocos conocen. A ver, instituciones jurídicamente establecidas. Entonces, el legislador tiene que ustedes empezar instituciones establecidas. Ustedes tienen que empezar a pensar, empezar a cambiar su chip en que el legislador no puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Está obligado por el principio de fundamentación y motivación legislativa, que lo vamos a ver. Está obligado por el artículo primero que señala que las autoridades responsables no deben restringir ni suspender los derechos, sino en los casos y las condiciones que la Constitución establece, no cuando quiere el legislador. No en los casos y las condiciones que quiere el legislador, sino en los casos y condiciones que la Constitución establece. Eso se llama el principio de indisponibilidad de los derechos humanos en materia de derechos humanos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Maximiliano? Sí, bueno, ahorita que comenta eso, también pienso que es importante no dar por sentado muchas cosas, en el sentido de que a veces nos resuelve un tribunal colegiado, decimos, ya es lo último, ¿no? No digo que no respetemos las instituciones, sino que ataquemos los argumentos, no a las personas ni a las instituciones, porque a veces damos por sentado eso, y a mí me ha tocado ver casos, sentencias en los que dicen, el tal artículo de esta norma general sí es constitucional, lo que es inconstitucional es la interpretación que le ha dado el tribunal, ¿no? Y a veces nos quedamos con esas partes y creo que tampoco es bueno. Sí, sí, claro. El problema de este tema es que yo por ahí debo de tener un artículo, publicado sobre la inconstitucionalidad de la jurisprudencia, en donde yo digo que, o sostengo, que la jurisprudencia es un acto de autoridad y que al ser acto de autoridad debe ser sujeto a control constitucional. En la actualidad hay una jurisprudencia que dice que la jurisprudencia no puede ser sujeta a control constitucional ni convencional. Sin embargo, yo demuestro, en ese artículo lo publiqué, no sé, hace 10 años, que la jurisprudencia es un acto de autoridad y que por eso empecé, fíjense, diciéndoles, hay dos grandes pivotes, el constitucional y el convencional. El constitucional es la supremacía constitucional que obliga a todas las autoridades constituidas y a todos los particulares. El control horizontal, particulares, y el control vertical, autoridades. Constituidas. Los órganos que establecen jurisprudencia son autoridades constituidas. Y la jurisprudencia es un acto de autoridad. ¿Por qué? Porque puede crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. De hecho, lo hace, ¿no? Eso puede ser un gran tema de tesis para los que van a hacer su tesis, la inconstitucionalidad como acto de autoridad o el control de la jurisprudencia. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo y lo vamos a ver en este curso con el caso concreto. Antes de 2006, con el mismo artículo 27 constitucional y 14 constitucional, antes de 2006, la Suprema Corte de Justicia y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecían que en materia de expropiación no regía en ese entonces la garantía de audiencia previa. Después de 2006, dicen, cuando iba a ganar un candidato, o que existía la posibilidad de que ganara un candidato, dijeron, pues va a empezar a expropiar todo. Y entonces cambiaron en una nueva reflexión. Ahora sí rige en ese momento, antes de 2011, la garantía de audiencia previa en expropiación. Mismo artículo 14, mismo artículo 27 constitucional, con dos interpretaciones totalmente diferentes. Aquí son benéficas al gobernado, pero en otras ocasiones son al revés.
son benéficas y luego las cambian o las reducen. El derecho a la fundamentación y motivación legislativa la han cambiado. En la quinta época de la Corte decían una cosa, en la séptima decían otra cosa, en la novena y décima dicen otra cosa, ¿no? Entonces, es un tema importante de tesis sobre la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la jurisprudencia por motivo del principio de supremacía constitucional y el principio de supremacía convencional, porque la Corte, los tribunales colegiados son autoridades constituidas, ¿no? Bueno, miren, les voy a poner la tesis de las instituciones establecidas. Legislación, es de la segunda sala, ¿eh? Legislador ordinario, alcance de las facultades de él para dictar normas sobre instituciones legalmente jurídicas establecidas. Las facultades otorgadas por la Constitución al legislador ordinario para dictar normas sobre las instituciones jurídicas establecidas y cuya existencia supone el legislador constituyente, no abarcan la de trastornar la naturaleza de dichas instituciones, esto es, la facultad de desnaturalizarlas, ni la de sustituir por otras sus elementos esenciales. Por lo que, mediante una simple declaración legislativa, no se puede cambiar una obligación de fuente contractual. ¿Ya vieron? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es una institución jurídicamente establecida? La legitimación. La legitimación de las partes. Y no solo es una institución jurídicamente establecida la legitimación para tener acceso al expediente, sino también es una parte del derecho de acceso a la justicia. Si no te reconocen el carácter de parte, te están restringiendo tu derecho de acceso a la justicia. Les voy a poner otra tesis que habla sobre el acceso a la justicia. Miren, en donde señala que si bien el legislador puede establecer los plazos y términos del acceso a la justicia en términos del artículo 17 constitucional, no implica que lo pueda hacer de manera irrazonable, desproporcional. Vean. Miren. Primera sala, jurisprudencia. Acceso a la justicia. La facultad de imponer plazos y términos razonables para el ejercicio de los derechos de acción y defensa ante los tribunales corresponde al legislador. Razonables. Razonables. En derecho, los adjetivos calificativos cambian totalmente el sentido de una disposición. Abogado que no sepa sobre adjetivos calificativos tiene un vacío que llenar, un área de oportunidad que llenar. ¿No? Les voy a poner otra. Razonables. Miren, hay otra que dice, también habla sobre eso. Miren, hay otra que también habla sobre eso. A ver, plazos y términos. Plazos, términos. Miren.
Déjenme ver. Dice aquí, déjenme ver si la encuentro, y si no se las paso para la próxima, se los paso para la próxima clase, pero hay una tesis, una jurisprudencia que dice que, por ejemplo, otra, miren, déjenme ver. Hay una, aquí está, miren. Aquí está. Se las voy a poner. Vean. Justicia, acceso a la justicia. La potestad que se le otorga al legislador en el artículo 17 de la Constitución para fijar los plazos y términos conforme los cuales aquella se administrará no es ilimitada. Por lo que los presupuestos o requisitos legales que se establezcan para obtener ante un tribunal una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrar una justificación constitucional. La facultad que tiene el Congreso de la Unión, la facultad de configuración legislativa que tiene el Congreso de la Unión para establecer la legitimación de uno y de otro no es ilimitada. Debe respetar los derechos humanos de igualdad, contradicción, seguridad jurídica. No sé si hasta discriminación. Habría que estudiarlo. No encuentran una justificación, es irrazonable, porque incluso el mismo artículo 20, lo habíamos señalado, señala que debe de permitir al imputado el tiempo suficiente para preparar su defensa. Ese artículo no permite al imputado, sino que le permite al Ministerio Público, abusar. Les voy a señalar una sentencia de la Corte Interamericana que también pueden hacer valer para alegar la inconstitucionalidad. Miren, hay una sentencia de la Corte Interamericana que dice que desde que una persona es señalada en una investigación, debe de tener acceso, no desde que es considerada imputado, sino desde que es señalada en una investigación, debe tener acceso al procedimiento para evitar una zona gris y evitar que la autoridad realice actos de los cuales no se pueda defender, como sucede ahorita, ¿no? Déjenme ver el artículo, la sentencia de la Corte Interamericana. Hay una sentencia, 117. Hay una sentencia de la Corte Interamericana que dice eso. Miren. El debido proceso legal se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. El debido proceso legal implica el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable. Ese 218 me reconoce, me permite tener mis debidas garantías de defensa, me permite tener un plazo razonable, me permite respetar el principio de contradicción, en donde, por un lado, el Ministerio Público, la víctima y el ofendido integran en un año la carpeta y yo solo tengo 15 días para defenderme. ¿No? Bueno, les voy a pasar por chat. Quien no esté en el chat, les mandé por correo el teléfono para que agreguen para que me manden el teléfono y los pueda agregar al chat, y ahí voy mandando las sentencias y las jurisprudencias. Entonces, esta clase introductoria, a lo que quiero llegar es que el control de constitucionalidad es concentrado y difuso, que tienen diferencias en los alcances de la protección. El control concentrado tiene una mayor protección que el control difuso, pero el control concentrado tiene plazos, el control difuso no tiene plazos. Ahora, hay una sentencia que se las voy a mandar de la Corte Interamericana que señala que las autoridades administrativas también pueden ejercer el control de convencionalidad, ¿no? ¿Qué haría yo si ya tengo esa jurisprudencia y mi acto reclamado es la negativa? Ustedes como abogados tienen que pensar, ¿se acuerdan cuando iban al kinder y les enseñaron en la primaria? Porque antes no era obligatorio el kinder, ¿no? Entonces, por eso muchos de ahora tenemos tantos problemas con cortar y cosas de esas, no escribir y eso, porque no era obligatorio el kinder, entonces no íbamos, ¿no? Entonces, ustedes tienen un cubo. Si ven el cubo de este lado, es una cosa. Si ven el cubo de este lado, es otra cosa. Si ven el cubo de este lado, es otra cosa. Bueno, si la jurisprudencia dice que cuando el acto reclamado sea la negativa del Ministerio Público de darle acceso a la carpeta es improcedente, pues entonces busquen otro acto reclamado, ¿no? Busquen otro derecho humano que pueda ser vulnerado. ¿Qué se les ocurre? El 8º constitucional. A ver, yo te pido, Ministerio Público, con base en el artículo 8º constitucional, que me digas, no si soy imputado ni que me des acceso a la carpeta, no lo quiero. Solo que me digas si estoy mencionado, aunque no tenga carácter de nada, si estoy mencionado sí o no en la carpeta de investigación. Me va a tener que contestar. Y si no, va a cometer un delito de los que establece la ley de amparo. Ya que me conteste que sí estoy señalado, aunque no me dé acceso, yo no voy a pedir acceso primero. Primero presento mi derecho de petición y le digo que me diga si estoy señalado, con cualquier carácter, solamente si estoy mencionado. Que me responda si estás mencionado. ¿Ok? Ya que una vez que esté mencionado y le pregunte, oye, hay hechos con apariencia de delito que el denunciante o el querellante señalaron que yo realicé, no te estoy pidiendo acceso a la carpeta ni te estoy diciendo que me des el acceso como imputado. Me va a tener que contestar, porque no es una información confidencial o reservada porque se refiere a mí. Contéstame. Si está señalado, si hay hechos que te vinculan. Y entonces ya después presentar el amparo alegando la inconstitucionalidad del artículo y no la negativa del Ministerio Público para acceder a la carpeta, sino la omisión del Ministerio Público de reconocerme el carácter de imputado, porque en el otro amparo me dijiste que sí me señalaron y en el otro amparo me dijiste que sí me imputaron hechos con apariencia de delito. Entonces tú no puedes
reconocer el carácter cuando y como quieras. Si ya estoy señalado, si hay hechos con apariencia de delito, me tienes que reconocer el carácter para que me pueda defender. Y entonces el acto reclamado no es la negativa al acceso a la carpeta. Vean cómo le van cambiando y entonces como las causas de improcedencia son de aplicación estricta, esa causa de improcedencia no les aplica, porque el acto reclamado no es la negativa de acceso a la carpeta de investigación, sino es la omisión del Ministerio Público de decirles si están señalados o no. ¿Sí? ¿Qué pasó, Maximiliano? Doctor, ¿podría funcionar que en el mismo escrito en el que en el ejercicio del derecho de petición se le pide al MP que nos mencione si estamos señalados en alguna investigación y decirle que en caso de que sea afirmativo, nos reconozca el carácter y seguramente nos va a responder que sí estamos mencionados, pero no nos va a reconocer el carácter, y contra esa omisión interponer el recurso innominado ante el juez de control para... Yo no impondría interpondría el recurso porque alegaría la inconstitucionalidad de esa negativa con motivo del primer acto de aplicación y no necesitas agotar el recurso. Ok, perfecto. ¿No? Porque eso lo vamos a ver en el curso, que una de las excepciones al principio de definitividad es cuando es un amparo contra normas generales, ¿no? ¿Sí? De acuerdo, gracias. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Está quedando claro? Mañana voy a retomar el control difuso y el control concentrado, algunas características, les voy a hacer un cuadrito, pero a mí lo que me interesa es que lo vean en la práctica. ¿Qué pasó, Tania? Daniel, por favor, ¿podrías mencionar el registro de la sentencia de la Corte Interamericana que nos sí. leíste? A ver. Gracias. Ahí voy. Miren, les voy a decir varias. La de la integridad física y psíquica y moral. Es el caso Valdeón García contra Perú. Sentencia del 6 de abril de 2006. Y el caso Bueno Alves contra Argentina. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Que dice: el derecho a la integridad física, psíquica y moral de toda persona y la obligación estatal de que las personas privadas de libertad sean tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, implica la prevención razonable de situaciones que podrían resultar lesivas de su integridad física, psíquica o moral. Aquí habla de los privados de la libertad, pero también debe aplicar a los no privados de la libertad. Pues lo mismo, te dejan en estado de incertidumbre. Luego, les voy a dar la otra. Hay otra que dice que es el de debido proceso. 216. Caso Cervellón, García y otros contra Honduras. Sentencia del 21 de septiembre de 2006. Y luego hay otro que dice que esta aplicación de este derecho no se limita a los recursos judiciales, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es ese el caso del Tribunal Constitucional contra Perú. Sentencia del 31 de enero de 2001. Luego
hay otro. Hay otra que se las busco porque hay otra que dice que se le debe dar acceso desde el principio. Aquí está, miren. Ya. Dice, ya para terminar y no quitarles más tiempo. El derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finalice el proceso. Sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defensa, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia. ¿Sí me entienden? O sea, esta es una interpretación del artículo 8.2b de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y es el caso Suárez Rosero contra Ecuador, sentencia del 12 de noviembre de 1997. Vean lo que dice aquí. Sin embargo, esta potestad debe armonizarse con el derecho de defensa del investigado, que supone inter alia la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan. La transición entre investigado y acusado, y en ocasiones y condenado, puede producirse de un momento a otro. No puede esperarse a que la persona sea formalmente acusada o que se encuentre privada de su libertad para proporcionarle la información de la que depende el oportuno ejercicio de su derecho de defensa. O sea, lo que está diciendo esta sentencia es el caso Barreto Leiva contra Venezuela, 17 de noviembre de 2009. O sea, dice que no debe esperarse a que la persona sea formalmente acusada, que es lo que está pasando en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se requiere, según el legislador, que la persona sea formalmente acusada, por hablar en términos genéricos, porque el código es muy preciso en cuándo es acusado, cuándo es imputado, cuándo es condenado, pero aquí lo que se refiere es que no se requiere que sea formalmente imputado para darle acceso, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esto terminamos el día de hoy. Mañana retomamos el temario de la control difuso, control concentrado. Les voy a hacer un cuadro con las diferencias prácticas. Lo demás no me interesa, lo teórico no me interesa. Lo práctico que les va a servir a lo largo del curso, los puntos que les va a decir, porque hay libros y libros y tomos de control de convencionalidad, de control de constitución. Hay tomos, pero cuando eso lo quiere uno llevar a la práctica, pues es mucha teoría, ¿no? No digo que la teoría no sirva. Lo que digo es que la teoría ustedes la pueden leer, ¿no? Lo que importa es la experiencia que los va a enriquecer y eso no lo pueden leer, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Nada? Todo bien, Daniel, gracias. Muchas gracias. Bueno, Todo muy claro, todo gracias. claro, todo, no hay dudas, nada. Todo Pues claro, no, profesor. adelante, Todo gracias. bien, maestro, muchas O gracias. aplican el principio del Todo claro, muchas al que nada sabe, nada teme. Así es. ¿No? Gracias. Bueno, nos vemos mañana. Mañana. Es que tengo un problema mañana. Tengo un problema mañana porque tengo que salir de la ciudad. Entonces podríamos continuar el miércoles. El miércoles, si puedo,
mañana les digo temprano y retomamos. Y si no, y de todos modos la clase se las voy a reponer, pero si no el miércoles, igual de 7 a 9, para poder continuar. Les voy a mandar unas lecturas sobre el control difuso y el control concentrado para que le avancemos y la parte teórica y ustedes ya vengan leídos, ¿no? Bueno, entonces estudien el decreto de 1981 que les dije, porque vamos a empezar a estudiar y les voy a enseñar a hacer la estrategia tanto del control difuso como del control concentrado sobre la inconstitucionalidad. Ese es un caso real, ¿eh? Es un caso real que incluso está ahorita y está en tribunales. El tema del Parque Nacional Tulum en Quintana Roo es un caso real y hay amparos tramitados. No creo que tengan todos los argumentos que vamos a ver aquí, pero eso es lo que les va a diferenciar a ustedes. Si ustedes logran hacer lo que nadie quiere hacer o lo que nadie puede hacer, acuérdense, si ustedes hacen lo que nadie quiere hacer o lo que nadie puede hacer, no les va a faltar chamba, ¿no? Entonces, abóquense a hacer alguna de esas dos o las dos, ¿no? Entonces, nos vemos ya sea mañana o el miércoles. De todo modo, les voy a mandar unas lecturas muy sencillitas de hacer para que estemos listos, revisen el decreto y encuentren la inconstitucionalidad como quieran, búsquenle, pero yo les voy a enseñar una metodología para analizar la inconstitucionalidad formal y la inconstitucionalidad material, y la inconvencionalidad formal y la inconvencionalidad material, ¿no? Bueno, entonces nos vemos ya sea mañana o el miércoles. Nos vemos. Gracias, Profesor, maestro. maestro, gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Profesor, no sé si me podía permitir unos instantes, por favor. ¿Mandé? No sé si me podía permitir unos instantes, por favor. Es que, bueno, le quiero comentar sobre un compañero que se inscribió al curso